Bom, já estamos ao vivo, só aguardando a reentrada do nosso companheiro Marcelo Buzetto, que está acabando de entrar, o Marcelo Buzetto. Já estamos ao vivo, Marcelo, e vamos dar início a mais uma transmissão do Ibraspal. Eu queria dar aqui boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esse debate ao vivo do Instituto Brasil-Palestina. E enquanto iniciamos a nossa transmissão, quero fazer o velho pedido de sempre, que vocês compartilhem essa transmissão para dar um maior alcance aos temas que nós vamos tratar nessa tarde e noite de hoje com duas pessoas tão destacadas da luta da solidariedade internacional ao povo palestino. Eu queria, para quem não conhece, apresentar o Ibraspal, o Instituto Brasil-Palestina. Nós somos uma instituição que trabalha para fortalecer as relações entre o povo brasileiro e o povo palestino, para a troca de culturas, experiências em todos os níveis. E também nós trabalhamos para estimular a criação de grupos de amizade para a causa palestina nos partidos políticos, nas organizações da sociedade civil, né? E nos parlamentos, em todos os níveis, nos parlamentos federais, estaduais e municipais, né? E oferecendo informações de pesquisas e notícias para que as pessoas, através do nosso website, dessas transmissões semanais, possam conhecer melhor o Instituto Brasil-Palestino Ibraspal. Hoje, para dividir a entrevista ao nosso convidado, teremos mais uma vez aqui o nosso querido camarada Marcelo Buzetto, que é pós-doutor em Relações Internacionais e diretor do setor de Relações Internacionais do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, o MST. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, meu amigo Marcos Tenório. Grande prazer estar aqui. Boa tarde também, meu irmão, grande amigo, lutador pela Palestina, Nicola Hadwa. É um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos fazer um ótimo debate sobre a situação da Palestina, sobre a solidariedade latino-americana palestina e as lutas anti-imperialistas. Perfeito. E hoje o nosso convidado especial é o Nicola Hadwa, que é um palestino chileno, palestino de nascimento e vive no Chile. Ele é atualmente o responsável pelas relações internacionais do Comitê Chileno de Solidariedade com a Palestina e membro da campanha global pelo retorno à Palestina. O Nicola é analista político da Span TV, da Telesur, da Sputnik na Rússia, né? IRNA, entre outras agências, né? É analista do programa da TV Critical Look, analista de canais de TV, da TV árabe e da página aberta do programa Anfitrião, deu um trava-língua aqui, da Rádio Portales de Chile. Nicola é também muito famoso por ter sido treinador nacional de futebol e futebol profissional e treinador do atual time de futebol do Palestino. E foi técnico do Clube Palestino, esse maravilhoso e competente campeão Clube Palestino, de 2001 a 2004. Boa tarde, Nicola. Buenas tardes. Seja muito bem-vindo e graças por aceitar nossa invitação. Seja bem-vindo, Nicola. Boa tarde. Gracias a ti, Sayed, un agrado y agradezco la oportunidad que ustedes me dan de estar con ustedes y compartir con personas tan destacadas, grandes amigos como Marcelo Buzetto y ahora con Sayed Tenorio, ¿no? Es un agrado para mí estar con ustedes y de verdad me siento honrado. Muito bem. Graças, Nicola. E eu te dou, em nome do nosso presidente, do Instituto Brasil-Palestina, o nosso Ahmed Sherrada, um abraço e um bem-vindo e graças por estar hoje conosco. Nicola, o ano de 2020 ele foi cheio de fatos que movimentaram a vida do povo palestino e das forças políticas
palestinas. No início desse ano de 2020, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, apareceu com um tal acordo do século, onde os Estados Unidos e Israel pretendem legalizar a ocupação colonial de Israel na Palestina e, ao mesmo tempo, querem tornar a Palestina num mini-estado, sem território, sem soberania, sem direito, sem nada. Outro fato que movimentou a questão palestina esse ano foi essa onda de normalizações de relações entre o Estado sionista e alguns estados árabes, como os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Sudão, e essa aproximação pública que era velada de Israel com a Arábia Saudita. Essas ditaduras, elas deram uma facada nas costas do povo palestino de forma pública, mas a gente sabe que eles já vinham dando facada nas costas, nas pantelas dos palestinos, quando negociavam secretamente com os sionistas os interesses mútuos. No entanto, as forças palestinas reagiram e adotaram uma postura louvável em todos os sentidos, que foi, inicialmente, a reunião dos partidos e grupos políticos da resistência palestina, realizada em setembro, de maneira virtual, a partir do Líbano, onde foi feito um acordo de ação conjunta para confrontar essa ocupação sionista. Do ponto de vista da resistência palestina, foi uma reunião histórica e muito produtiva, porque os seus desdobramentos darão mais instrumentos e mais força para que a Palestina, que as forças da Palestina enfrentem o projeto colonial sionista de Israel. No entanto, recentemente, os dirigentes da autoridade palestina, ao que parecem, mais uma vez recuaram nos compromissos e já não concordam mais com as cláusulas democráticas acertadas, como a eleição para a presidência da autoridade palestina, eleição para o Conselho Legislativo Palestino e para o Conselho Nacional Palestino. Eu queria que você, como analista internacional, como palestino, como pessoa envolvida em todos esses temas da questão palestina, nos fizesse uma avaliação deste cenário dos acontecimentos de 2020 e quais são as perspectivas e os desafios que você entende para 2021. ¿Fue claro? ¿Entendiste? He entendido perfecto, Said, gracias. Bueno, tú has planteado muy bien en tu intervención, has planteado muy bien los puntos específicos acerca de notar sobre lo que es la causa palestina. Yo quisiera, antes de entrar a hablar sobre las nuevas relaciones entre los grupos de la resistencia palestina, las fuerzas militares, quiero entrar a hacer un análisis acerca del contexto internacional que esto se desenvuelve. En primer lugar, y quiero lograr y tratar de resumirlo, ¿no? Pero el escenario internacional se ve muy difícil para el imperialismo norteamericano. No es un escenario en el cual ellos puedan seguir dominando en forma unilateral el mundo como lo hacían hasta hace poco. El escenario actual es un escenario donde hay diferentes fuerzas, tanto militares como políticas y económicas, principalmente económicas, que están disputando la hegemonía en el mundo al imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano se encuentra en franca decadencia. Ellos ya no tienen, como digo, el poder que tenían antes. Por un lado, la Organización de Cooperación de Shanghái, que aglutina a varios países del Asia Occidental, Rusia y China, esta organización ha significado que ha ido desarrollando sus aspectos económicos y la interrelación económica entre todos sus países en sus monedas nacionales. Ya no están ocupando el dólar como una moneda de transacción. Esto ha hecho de que Estados Unidos, que en los últimos años ha vivido absolutamente en forma gratuita, porque así ha estado,
porque ellos han emitido una enorme cantidad de billones de dólares que no tienen respaldo, pero que sin embargo compran bienes tangibles en todo el mundo con una moneda, como digo, que no tiene un respaldo real. En la medida que esa moneda, que ellos denominan los dólares peregrinos, han empezado a quedar de lado en el comercio mundial, han empezado a retornar a Estados Unidos y se ha estado creando al interior una problemática social bastante grande, una problemática económica muy grande y además la pérdida de influencia en el mundo entero. Entonces, quiero decir de que desde ese punto de vista, Estados Unidos y la entidad sionista junto a ellos saben que se vienen días y años bastante difíciles. Le pido disculpas, estoy un poquito resfriado. Bueno, el tema es que ante este escenario en el cual Estados Unidos en su interior también tiene una problemática muy grande, por un lado entre el Partido Demócrata y por otro el Partido Republicano. Ambos partidos, si bien es cierto, podríamos decir, es el mismo perro con distinto collar, la verdad es que el Partido Demócrata está representando al capital norteamericano invertido en el interior y el Partido Republicano representa al capital norteamericano invertido en el exterior. Entonces, Estados Unidos ya no solo se ve con una problemática internacional, externa muy grande, sino que también se ve con una problemática interna muy grande. Vale decir que el capital norteamericano que compiten entre sí y por otro lado también compiten y luchan en factores internos como el caso de los inmigrantes en Estados Unidos. Los demócratas necesitan al inmigrante por constituir mano de obra barata que le permite abaratar los costos y que compiten contra los productos de capitales norteamericanos invertidos en el exterior, pero que llegan al mercado norteamericano en condiciones mucho más ventajosas. Ese problema, esa situación da y crea un hecho insoluble para Estados Unidos, puesto que Estados Unidos no puede prescindir de los inmigrantes, pero tampoco puede aceptarlo en grandes cantidades. Y por otra parte, el capital norteamericano invertido en el exterior depende de las condiciones donde ellos tienen ese capital invertido. Si a ese escenario crucial le agregamos que Estados Unidos tiene que mantener económicamente a la entidad sionista diabólica, macabra que hay en Medio Oriente, que le significa entre 40.000 y 50.000 millones de dólares anuales mantener a ese Estado fascista, entonces hay una lucha interna en Estados Unidos, principalmente los demócratas que quieren obligar al Estado sionista a entrar en negociaciones serias y reales con los palestinos, y por otro lado, la propia comunidad sionista norteamericana, los grandes empresarios norteamericanos que ven que cada día les es más difícil poder solventar la ayuda económica del Estado sionista. En ese escenario, que espero que se haya entendido bien, tanto Estados Unidos con la figura megalómano Donald Trump y por otro lado la entidad sionista se dan cuenta y necesitan cambiar el escenario del Medio Oriente para poder entrar en negociaciones ventajosas, crear hechos irreversibles al interior de la situación en Medio Oriente, hechos consumados que sea muy difícil de resolver posteriormente. En ese escenario de cambio de la situación en Medio Oriente, entonces Estados Unidos echa mano a sus aliados tradicionales. ¿Cuáles son los aliados tradicionales que ha tenido Estados Unidos en Medio Oriente? Arabia Saudita,
los Emiratos Árabes, Bahrein, en definitiva, todos los países árabes gobernados por monarquías fascistas reaccionarias retrógradas y algunos gobiernos que también son gobiernos de derecha y que colaboran con Estados Unidos y colaboran con el Estado de Israel. En ese escenario, ellos han echado mano rápidamente para cambiar esta realidad antes que terminara el periodo del megalómano Donald Trump. Le echaron mano a sus aliados, que son los Emiratos Árabes, Bahrein, Arabia Saudita, y entre los tres, vía presión económica, obligan a Sudán a también a normalizar relaciones. Lo único verdadero acá es el término normalizar, porque las relaciones con la entidad sionista y con el imperialismo norteamericano venían desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, no hace otra cosa que sacarse la careta, sacarse la máscara y mostrarse ante el mundo entero tal cual son. Por lo tanto, en este cambio de la realidad en Medio Oriente están funcionando dos elementos. Por un lado, la problemática interior económica de Estados Unidos, la problemática exterior, en la medida que Estados Unidos ha ido perdiendo mercados, fuentes de materias primas y aliados, entonces Estados Unidos se encuentra en un escenario, vuelvo a repetir, difícil de seguir sosteniendo a esta entidad sionista implantada por la fuerza militar en los territorios palestinos. Los árabes, gobernantes árabes de esos países que no representan a sus pueblos, en absoluto no representan el sentido de su pueblo, están siendo obligados por Estados Unidos a crear una situación en la cual el Estado sionista pueda implementar el denominado o mal llamado acuerdo del siglo, porque no ha habido acuerdo. Los palestinos no participaron en ninguna conversación. Esta es una creación de Tel Aviv, impuesta a Estados Unidos por los 16 asesores sionistas que tiene Donald Trump y por el yerno, que al parecer es quien manda en casa y quien le dice a Donald Trump lo que tiene que hacer en Medio Oriente. En este escenario han tratado, como digo, antes de que termine el periodo Donald Trump, de implementar en una realidad del terreno, de crear un Estado palestino fallido que quedaría atado al cordón, con un cordón umbilical, a la entidad sionista y al capital de las transnacionales norteamericanas y europeas, puesto que ni Europa ni Estados Unidos quieren renunciar al control de ese territorio donde confluyen África, Asia y Medio Oriente. Todo esto lo están tratando de hacer contrarreloj, por decirlo de una manera. Pero para poder implementar esa imposición del siglo, ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo tratando de formar al interior de la sociedad palestina, al interior del territorio palestino, una burguesía capitalista, reaccionaria, a quien entregarle la conducción de ese Estado en el futuro. Y esa clase política en formación, una clase económica en formación, que es los sectores más reaccionarios de Al-Fatah y también la actual Autoridad Nacional Palestina, que no tiene autoridad y no representa al pueblo palestino. Ellos han negociado y vienen haciendo en nombre de todo el pueblo palestino acuerdos que traicionan los propios derechos nacionales del pueblo palestino, reconociendo a la entidad sionista, y en segundo lugar los mal llamados acuerdos de seguridad, que no son otra cosa que el soplonaje, la delación de sus propios hermanos de sangre, compañeros de la resistencia, en favor de la seguridad del Estado sionista, porque seguridad para el pueblo palestino no hay ninguna.
Ayer acaban de matar a un niño de 14 años que le dispararon francotiradores sionistas sin ninguna razón para hacerlo, y sin embargo la Autoridad Nacional Palestina no abre la boca. Los sionistas han matado a miles de palestinos y la Autoridad Nacional Palestina calla. La policía palestina se ha convertido en un ente de delación en favor de la entidad sionista y de Estados Unidos. En todo este contexto han salido a flote estos gobiernos reaccionarios y monárquicos árabes. Y todo este escenario que yo he planteado, Marcelo y hermano Sayid Tenorio, lo he dicho y lo he expresado de esta manera para que se entienda claramente que cuando se habla de una guerra árabe-israelí o de un conflicto árabe-israelí, eso no es verdad. No existe una guerra ni un conflicto árabe-israelí. Hay 27 países árabes, de los cuales la mayoría colabora con Estados Unidos y con Israel. No existe esa unidad árabe en contra del Estado sionista. No. Existe una lucha de liberación nacional del pueblo palestino en contra del imperialismo norteamericano, los reaccionarios árabes y la entidad sionista. Esa es la verdadera lucha que existe en Medio Oriente, donde además los pueblos árabes, no los gobiernos, los pueblos árabes se encuentran en su gran mayoría oprimidos, explotados, prácticamente encarcelados, sin libertades. Tanto Arabia Saudita como Bahrein, los Emiratos y muchas monarquías más no tienen constitución política, no tienen partidos políticos. Es decir, ellos no representan ni el sentir de los árabes ni la lucha de liberación nacional del pueblo palestino. Por lo tanto, la mentira de una guerra árabe-israelí es una mentira tal cual, ¿verdad? Porque muchos países árabes son enemigos del pueblo palestino y enemigos de sus propios pueblos. En otro aspecto, cuando antes de ayer la Unión Europea le recomienda a Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, en poco tiempo más, cuando le recomiendan de que hay que buscar una solución al problema palestino, ahí, Marcelo y hermano Sayed, hay otra mentira más. No existe un problema palestino. No son los palestinos un problema. Son un pueblo que lucha por su liberación nacional. El problema es el imperialismo y el sionismo. El pueblo palestino es víctima de ese problema de expansión colonial que viene desde el año 1948 en adelante, pero con anterioridad se planificó en Europa, y ya podemos hablar de la Declaración Balfour, de los tratados Sykes-Picot y todo eso. Eso en el nuevo escenario. Ante este escenario, se trató de unir a la resistencia palestina. Han tomado acuerdo a la resistencia palestina de resistir esta ocupación de una manera distinta como se venía haciendo. Al-Fatah participó en estas conversaciones, pero en medio de la lucha del pueblo palestino por buscar la unidad, por buscar un programa político para enfrentar esta nueva situación, en medio de la lucha del pueblo palestino y los pueblos árabes en contra de la normalización de estas monarquías feudales, nos encontramos con una situación peor. ¿Cuál es? Que la Autoridad Nacional Palestina reanuda las relaciones con Israel y reanuda los acuerdos de seguridad. Es decir, la autoridad, o mal llamada Autoridad Nacional Palestina, entra en la normalización, al igual como lo estaban haciendo los monarcas y reaccionarios árabes, producto de que la entidad sionista y Estados Unidos le hicieron entrega de 750 millones de dólares a la Autoridad Nacional Palestina. Eso no es otra cosa que colocarle precio
a los derechos nacionales del pueblo palestino y a la dignidad del pueblo palestino. La resistencia va a ser y se va a intensificar en la medida que los partidos y movimientos del pueblo palestino se acerquen cada vez más, como lo está haciendo Hamas y como lo está haciendo la Yihad Islámica y el Frente Popular de Liberación de Palestina, al frente de la resistencia compuesta por Siria, Irak, Yemen, Irán, Hezbollah en Líbano y los movimientos de resistencia palestinos. Ese frente de resistencia requiere la presencia también allí de los palestinos. No me cabe ninguna duda que no hay unidad en el pueblo palestino con la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina, al igual como lo hizo los Emiratos y lo hizo Bahrein, apuñalaron por la espalda al pueblo palestino y apuñalaron por la espalda a los acuerdos de unidad nacional. No es aceptable que en estos momentos la Autoridad Nacional Palestina esté reanudando las relaciones con el enemigo sionista cuando se le está pidiendo a los países árabes que no tengan relaciones con el Estado sionista. Esto no es aceptable bajo ningún punto de vista. No escucho. Obrigado, Nicola. Foi uma avaliação global bem atual e bem interessante do ponto de vista da resistência do que tem representado esses últimos acontecimentos, né? Eu acho que a nossa tarde aqui está indicando que vai ser uma tarde de um bom debate com muitas informações. Marcelo, com você. Muito bem, uma ótima avaliação do nosso querido companheiro Nicola Hadwa. É uma reflexão muito importante, porque nós também pensamos que é importante analisar a situação da Palestina, sempre fazendo alguma referência à situação política no mundo árabe, no Oriente Médio e à política internacional. E o Nicola acho que apresentou muito bem isso. Eu queria, Nicola, que você falasse um pouco também, que nós estamos juntos, né, em várias iniciativas da campanha global pelo retorno à Palestina, da Liga Latino-Americana pelo Retorno. Teve um encontro histórico em abril de 2015 em Caracas, na Venezuela, onde se deu início à construção de um movimento de solidariedade latino-americano à Palestina, que é a Liga Latino-Americana pelo Retorno. E também, desde 2014, tem se organizado, a partir de Beirute, vários encontros e conferências internacionais da campanha global pelo retorno à Palestina, uma campanha que está presente em vários países e que também tem sido uma importante ação conjunta, unitária, coordenada. Então, eu gostaria, Nicola, que você aproveitasse o espaço, se pudesse falar um pouco dessas duas iniciativas, se você pudesse falar um pouco destas duas iniciativas, falar um pouco de la análisis que tanto la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina, quanto la campaña global por el retorno a Palestina, ¿cuál es la análisis que las duas iniciativas tienen sobre la importancia de fortalecer la solidaridad internacional con Palestina, especialmente con el sector de la resistencia palestina, que no está negociando con la entidad palestina? Porque Ghassan Kanafani, en sus escritos, hablaba que existen tres enemigos principales del pueblo palestino: el sionismo, el imperialismo y las élites del mundo árabe. Entonces, creo que la análisis de Ghassan Kanafani continúa actual, porque los palestinos tienen que combatir al mismo tiempo esos tres enemigos. Entonces, ¿pudiese hablar un poco sobre la experiencia, las ideas, las reflexiones
de la campaña global por el retorno a Palestina y la Liga Latinoamericana por el Palestina. Y también perspectivas, ¿no? Porque nosotros acá en Brasil estamos hablando con muchos movimientos sociales en este momento sobre la reorganización de la Liga Latinoamericana por el Retorno, y hay muchas organizaciones en Brasil que después podemos hablar más, que quieren participar más activamente y se integrar a la Liga Latinoamericana como un esfuerzo a más para fortalecer la solidaridad activa de América Latina para con el heroico pueblo palestino. Marcelo, muy interesante tu introducción. Quiero decir de que la campaña global por el retorno es una campaña que tiene una lucha activa en el apoyo y la solidaridad con el pueblo palestino en todo el mundo. En todo el mundo, no solo en Medio Oriente, sino que en Asia, África, América Latina, Europa y el propio Estados Unidos. Y aprovecho a decirles que mañana, desde las 8 de la mañana, hora chilena, hay una agenda que se llama Tertulias en Cuarentena, donde van a participar más de 80 intelectuales revolucionarios de todo el mundo, de África, Medio Oriente, Estados Unidos, América Latina, todos que van a participar allí. Ustedes lo pueden ver en Facebook o en YouTube, se llama Tertulias en Cuarentena. Yo les voy a mandar por interno, pero con Tertulias en Cuarentena lo van a poder encontrar. Digo esto porque la gente que va a participar ahí, la mayoría son de la Organización Mundial por el Derecho al Retorno, por el retorno a Palestina. Esta es una iniciativa de apoyo de partidos políticos, de organizaciones, de personas de distintos países del mundo y, como decía, de América Latina, que está interpretado en la Liga Latinoamericana, en la cual tuve el agrado ahí, en ese lugar y en esa instancia, de conocer al compañero Marcelo Uceto, un gran compañero, una enorme consecuencia revolucionaria, que ha sido un pilar en lo que es la solidaridad con el pueblo palestino. En ese sentido, ambas campañas y toda campaña tiene el factor más importante que decíamos, la solidaridad. Pero en la lucha del pueblo palestino, creo que la mejor forma de llevar adelante la lucha del pueblo palestino es apoyando las organizaciones políticas revolucionarias en los países donde uno se encuentre. Aquí hay que hacer carne patente, hay que llevar a la práctica real lo que decía este gran hombre que se llamaba Ernesto Che Guevara, cuando él decía al imperialismo hay que crearle 100 Vietnam. Vale decir que cada vez que en un país de América Latina, de África o Medio Oriente cae un gobierno reaccionario y es reemplazado por un gobierno progresista, como el caso de Cuba, como el caso de Venezuela, y ahora la recuperación de la democracia en Bolivia, en Nicaragua, en el Ecuador de Correa, ¿no? Esas instancias eran positivas en la medida que eran enemigos de Estados Unidos, que no estaban en la esfera de influencia de Estados Unidos. En la medida que nosotros seamos consecuentes y dignos de esa lucha en América Latina, nosotros estamos incrementando la solidaridad con el pueblo palestino. Más allá de la retórica, más allá de las palabras, más allá del discurso, tiene que estar por delante la verdadera lucha activa, la lucha en las bases sociales, en las organizaciones políticas y sociales, en contra de los reaccionarios y en contra del imperialismo, estén donde se encuentren. Fíjate que para dar un ejemplo de cuán real es esto, Colombia tiene en este momento bases militares israelíes para agredir a Venezuela. En la última intentona naviera que unos mercenarios trataron de agredir a Venezuela y cuyo objetivo era sacar a Nicolás Maduro,
habían 2 batallones israelíes listos para entrar y capturar a los miembros del partido y del gobierno venezolano para ser llevados a Estados Unidos. El sionismo se encuentra activamente luchando en contra del gobierno de Nicaragua. Tiene relaciones militares y de asistencia militar con Chile. Tiene relaciones con Perú. Los sionistas fabrican todo el armamento represivo que se utiliza en Chile, por ejemplo, las bombas lacrimógenas, los gases venenosos. Lo mismo se hace en todas partes. Vale decir que el enemigo sionista y el enemigo imperialista no es enemigo del pueblo palestino, es enemigo de la humanidad, es enemigo del futuro de los pueblos que pretenden tener libertad y dominio sobre sus propios recursos en función de sus propios pueblos para un nivel de vida adecuado o mejor a lo que el capitalismo neoliberal salvaje les entrega. Por esa razón es que la mejor solidaridad, Marcelo, es ser buenos revolucionarios en los países en que nos encontremos. Esa es la mejor solidaridad con el pueblo palestino. Y esa solidaridad se manifiesta en todo el mundo. Y los palestinos lo han entendido también así. Grandes revolucionarios palestinos, incluso hombres que eran del Frente Popular, murieron combatiendo en América Latina, ¿verdad? El Turco Fayad en Colombia, George, me olvidé el nombre de... Bueno, ya me lo voy a recordar, ¿no? George Shafik Handal en Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, ¿no? Él, perdona, me había olvidado su nombre. Es una vergüenza que me olvide en realidad el nombre de un combatiente tan destacado como él. Así que pido disculpas. El George Shafik Handal, un gran combatiente, y muchos otros combatientes palestinos que murieron en la lucha, ¿no? También internacionalistas nicaragüenses como Patrick Arguello. Hay una plaza en Nicaragua que se llama Patrick Arguello y hay un premio nacional de literatura de Nicaragua que se llama Patrick Arguello. Fue el primer mártir de la revolución sandinista en una operación conjunta con el Frente Popular de Liberación de Palestina. Es decir, que el internacionalismo es la única vía real, la única vía efectiva para combatir al imperialismo y al sionismo. Hoy en día no podemos separar ambas fuerzas. El sionismo domina la banca norteamericana, domina la banca europea, domina el complejo militar industrial norteamericano, tiene todas las agencias informativas europeas y norteamericanas en sus manos, los grandes capitales de las transnacionales de la compra y venta de energía de los países petroleros sin petróleo son capitales sionistas. Entonces, ya no es el imperialismo puro, tenemos que hablar del imperial sionismo. El imperial sionismo es la expresión más exacta. Lo que ocurre es que a nivel internacional, a nivel latinoamericano, a nivel europeo, etcétera, lo que es el sionismo, cómo actúa, sus organizaciones, es casi desconocido y ha sido muy bien ocultado por la inteligencia israelí, que convierte a los sionistas en América Latina en verdaderos embajadores de la entidad sionista y en verdaderos ayudantes y soplones de la CIA y del imperialismo norteamericano. El imperial sionismo y los sionistas han entendido que la supervivencia del Estado colonial sionista depende de la supervivencia del imperialismo y ve con espanto, con mucho miedo, lo que ya les explicaba anteriormente, donde día a día la Organización de Cooperación de Shanghái, la unidad del Frente a la Resistencia con Irán a la cabeza en Medio Oriente, el cambio geopolítico mundial, económico mundial, los nuevos actores en el escenario mundial como lo son activamente Rusia y China, ellos día a día le colocan un clavo en el ataúd del imperialismo, del unilateralismo.
Y en la medida que ese unilateralismo, ese dominio global que tenía Estados Unidos desaparezca, en ese mismo instante el Estado sionista va a desaparecer. No hay diferencia, no hay ninguna diferencia bajo ningún aspecto, y lo analicemos como lo analicemos, el hecho colonial que hubo en la Edad Media, donde se instaló el reino cristiano de Jerusalén de los cruzados, ¿no? Que después de 200 años, cuando ese reino cristiano de Jerusalén no se pudo mantener, entonces desapareció. Y lo mismo va a pasar con el entidad sionista. Al entidad sionista le quedan 130 años como mucho de vida, pero que va a desaparecer, va a desaparecer. Ese hecho colonial enquistado en Medio Oriente es un hecho que en su inicio era parte, como lo definiera un gran líder mundial, un gran ideólogo, ¿no? Vladimir Ilich Lenin. Él decía, el sionismo es por esencia y forma una idea reaccionaria y mentirosa llamada a servir los intereses del capitalismo y del colonialismo. Eso ustedes lo pueden ver en el tomo 40, las obras completas de Lenin. Entonces, ese escenario es el mismo que se dio antes, porque también lo decía otro gran ideólogo, ¿no? Carlos Marx, cuando él decía, la historia de las sociedades es la historia de las luchas de clase. Lo que ocurrió con las cruzadas no tiene ninguna diferencia de lo que ocurrió después con la invasión de colonos europeos al territorio palestino. Las causas y las consecuencias son exactamente las mismas. Entonces, en ese escenario, entendiendo la dinámica que mueve estas contradicciones económicas, que se mueve esta lucha intercapitalista, porque las guerras no son guerras de la izquierda con la derecha, ¿no? La Primera Guerra Mundial era una guerra entre países colonialistas que querían repartirse las colonias. Y la Segunda Guerra Mundial fue una readecuación de exactamente lo mismo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. No es una guerra de izquierdas contra derecha o de países socialistas contra países capitalistas. Esas guerras prácticamente no han existido, pero sí ha existido estas guerras capitalistas, como el caso de Estados Unidos, que de las últimas 212 guerras que han habido en la humanidad, Estados Unidos ha estado presente en 201. Es muy evidente que el enemigo de la especie humana es el imperialismo norteamericano, y en eso está inserto el pueblo palestino como víctima de ese imperialismo norte-americano. Muito bem, Nicola. Said, Marcos, Tenório, tem algumas questões aqui. Eu tenho várias aqui, ó. Não, eu já tenho umas 30. Eu ia fazer só um comentário aqui. Fique à vontade. Sobre a questão do sionismo mesmo, né? O projeto sionista na Palestina é um projeto colonial que tem se mostrado, além de ser um projeto colonial, é um projeto que visa a extinção da população palestina no território palestino. Então, não dá para entender, não dá para aceitar, não dá para conviver com a ideia de que Israel quer conviver com os palestinos, né? Semanalmente, a gente recebe sempre muitas provocações de sionistas. Tem até gente que serviu às forças de defesa de Israel, que certamente assassinaram crianças ou feriram, ou, no mínimo, são cúmplices dos crimes de Israel, que vem nos provocar aqui, tentando passar a ideia de que Israel quer negociar, quer conversar com os palestinos. E o projeto colonial sionista não quer conversar, não quer dialogar. É essencialmente um projeto colonial de limpeza étnica e de apartheid social, político e econômico, onde os palestinos vivem submetidos a uma situação de uma ditadura feroz, né? Não é um projeto apenas para dar direito a que uma determinada população de pessoas tenha o seu Estado. Não é isso. O sionismo originariamente surgiu em torno dessa bandeira, mas utilizou-se
de muitas fantasias, né? Algumas pescadas da Bíblia, outras pescadas do próprio ideário sionista de que a Palestina era um território vasto e sem população, e que aquelas pessoas europeias, esses judeus askenazes europeus, iam ocupar aquela terra e desenvolver e transformar aquilo no território do leite e do mel. Então, eu acho que essas definições que você deu, inclusive, Nicola, recorrendo ao nosso grande Vladimir Ilyich Lenin, né, foram de uma justeza muito grande e nos auxilia a entender cada vez mais esse movimento de destruição de uma parte da humanidade, que são os palestinos, para implementar o seu projeto colonial. Mas, Marcelo, você ia fazer umas questões, eu tomei a palavra. Mira. Não, porque é o seguinte, Nicola, eu penso que quando se habla del conflito, mucha gente às vezes dicen que es imposible los palestinos serem vitoriosos en este conflicto, porque el poderío militar israelí es muy fuerte. Y cuando hablan eso acá en Brasil, yo siempre hablo sobre la historia de la humanidad. Cuando Vietnam, un pequeño país del sudeste de Asia, estaba sob el dominio del colonialismo francés y sob ataque sobre agresiones, diante de las agresiones de Estados Unidos, también hablaban eso de Vietnam, y Vietnam fue victorioso. Después también en Líbano, cuando Israel, Estados Unidos y sus aliados internos contrarrevolucionarios, pro-imperialistas, cuando también Israel estaba en Líbano, muchos hablaban, es imposible detener Israel. Y el pueblo de Líbano, unido con la resistencia palestina, la resistencia libanesa y la resistencia palestina, nos probó que es posible enfrentar un enemigo mucho fuerte del punto de vista bélico, militar, y mismo así ser victorioso. Entonces pienso que también los ensinamientos de Vietnam, los ensinamientos de Líbano son importantes para la resistencia palestina. Entonces me gustaría que usted hablase un poco de eso. Cuando hablan de la cuestión militar, del poder bélico, de la tecnología de Israel, ¿cómo fue posible ser victorioso contra Israel, por ejemplo, en Líbano? ¿Y cuáles son las lecciones que podemos tener de estas otras experiencias de lucha antiimperialista, de lucha por liberación nacional y adaptando a la realidad concreta de Palestina, pero olhando para la historia, mirando la historia, para que podamos tener tranquilidad en hablar que es posible derrotar el colonialismo israelí. Pero hay la necesidad de construir determinadas condiciones, ¿no? En el conflicto en Palestina, ¿cuáles serían las condiciones necesarias para imponer futuramente esta derrota contundente en contra del sionismo? Y una otra cuestión, Nicola, que también aprendí mucho con ustedes, es si pudiese hablar un comentario sobre cuál es la relación entre los principios fundamentales del marxismo y los principios fundamentales del islamismo. Porque cuando estuve en Líbano, en Líbano comprendí mejor que hay muchas relaciones, aproximaciones entre marxismo e islamismo.
Entonces, ¿pudiese hablar un poco sobre Ya. eso también? Sí, son hartos temas. Yo alcancé a notar aquí algunos. Primero voy a aproximarme a lo que planteaba nuestro hermano Said para que podamos analizarlo, ¿no? El sionismo, Said, en primer lugar, sabemos que es un proyecto colonial, la creación de Palestina por los sionistas, pero el sionismo en sí es una ideología que surge principalmente de la burguesía europea anterior a la Primera Guerra Mundial y que se hace fuerte durante la Primera Guerra Mundial. Pero la decisión de crear una entidad sionista en un territorio, en un principio tuvo, si bien es cierto, tuvo carácter de religión, religioso, posteriormente evolucionó simplemente a un hecho colonial y nada más que eso. En primer lugar, el Congreso de Basilea del año 1897, cuando deciden la creación de un Estado judío, ellos, el primer lugar que eligieron fue la Patagonia Argentina. El segundo lugar fue Madagascar. El tercero, Palestina. Si Palestina hubiera tenido alguna relación histórica con los judíos, habría sido la primera y única opción y no hubiera existido como la tercera opción y en último lugar prácticamente. Vale decir que esa es la primera mentira de la fundación sionista del Estado de Israel. Eso es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo es que cuando ellos deciden, Said, Marcelo, cuando ellos deciden acercarse en primer lugar al Imperio Otomano, antes de acercarse al Reino Unido para instalar y lograr la famosa y tétrica Declaración Balfour, ellos se acercaron primero al Imperio Otomano, porque lo que quería la organización sionista, que dominaba toda la banca europea, era penetrar con el capital financiero al Imperio Otomano, que era muy vasto, muy grande, y no había penetración económica del capital financiero usurario en ese imperio. Los otomanos no encontraron necesario ni vieron que les sirviera traer al capital financiero europeo a trabajar en la banca de los países que ellos dominaban. En ese sentido, y ya estallada la guerra, se inclinan los sionistas hacia el Reino Unido y le dicen al Reino Unido y a Francia que ellos les van a ayudar a financiar la guerra, van a impulsar la penetración norteamericana en la Primera Guerra Mundial a cambio de que ellos le den un territorio donde ellos puedan tener una sede central del capital financiero y usurario para la explotación de todo el Imperio Otomano. Esto no fue otra cosa que una transacción comercial que no tenía ningún asidero religioso. De hecho, los sionistas, para poder obligar a los judíos a ir a Palestina, se tuvieron que aliar con el zar de Rusia. Los sionistas se aliaron con el zar de Rusia y crearon los pogromos, donde las bandas de criminales blancos, le llamaban los rusos blancos, ¿no? Estos rusos que trabajaban en secreto con el zar, más la policía del zar, más agentes sionistas, se dedicaban a atacar a los judíos para obligarlos a emigrar a Palestina. Y por otro lado, aparecía un partido que se llamaba el Bund, que era un partido nacionalista judío que existía en Polonia y en Rusia, que eran sionistas, ¿no? Y ellos aparecían con cantos de sirena diciéndole: ven con nosotros a Palestina, que ahí estamos haciendo un hogar nacional judío donde nadie nos va a molestar. Ese mismo escenario lo hicieron con la Jabará en la Segunda Guerra Mundial, cuando los sionistas se aliaron con los nazis el año 1933 y el
el enlace que ellos tenían se llamaba Adolf Eichmann, que después lo mataron para que no hablara, simplemente fue nada más que para eso. Él fue el encargado de llevar adelante las negociaciones entre la Alemania nazi y el movimiento sionista, y que le fracasó por el hecho de que la mayoría de ellos no emigraron a Palestina, sino que emigraron a Estados Unidos. Dicho esto, Said, lo hago para marcar que la mayoría de los judíos no están con el sionismo. Hay grandes fuerzas que son antisionistas. Tenemos los grupos como los Refuseniks, los Osnik, el Not in My Name, que es otro movimiento, y tenemos el movimiento más grande de todo, que es Nature Karta, que son antisionistas. De modo que el sionismo no es dueño del judaísmo, no representa a los judíos, y además que hay una serie de mitos que, si ustedes me permiten, antes de entrar en lo que me había planteado Marcelo, quisiera aclarar también. Tú algo mencionabas de la Biblia, Said Tenorio, algo mencionabas de la Biblia. Bueno, hay una serie de mentiras de las cuales se han tomado los sionistas para tergiversar no solo la historia, sino que tergiversar la realidad de la fundación del Estado fascista. Yo les voy a decir que cuando ellos utilizaron el nombre de Israel para colocarle ese nombre a ese Estado, no fue casual como eligieron la palabra Israel. Esa no fue una casualidad. Israel es una palabra aramea que significa los creyentes de Dios. Y tanto en la Biblia como en muchos escritos religiosos antiguos, en el idioma arameo aparece la palabra Israel, que describe a los creyentes de Dios. No estaba describiendo una entidad geográfica, ni territorial, ni la categoría racial, ni étnica, ni de idioma, ni nada de eso. Era simplemente el creyente de Dios. Y el creyente de Dios podía ser arameo, podía ser cananeo, ugarita, morita, filisteo, podía ser cualquier cosa, de cualquier país, de cualquier territorio. Es decir, ahí también hay una gran mentira. También podemos, si es que nos da el tiempo, yo podría aclarar el rol de los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Y ahí hay otra gran mentira. Durante el periodo histórico anterior a Cristo, la capacidad que tenía todo el territorio de la península árabe y del actual Yemen de absorber a la población era muy poca. Las aguas eran pocas, el territorio agrícola era poco, por lo tanto, como la satisfacción de las necesidades crecía en progresión aritmética y era deficiente, y las necesidades y la reproducción de las personas en progresión geométrica, vale decir que se iba creando una enorme cantidad de población que no tenía dónde asentarse. Como no se podían asentar, surge una forma de vida que se llamó el comercio de las caravanas, el nomadismo, la traslación de un punto a otro. Los nómades salían de la península arábiga, del Yemen y de toda esa zona y deambulaban de un territorio en otro, practicando lo que se denominaba el comercio de las caravanas, y algunas veces los miembros de ese comercio de caravana que tenían recursos compraban un lugar y se hacían sedentarios, y al pasar por otros pueblos, otros se le integraban a la caravana, y así sucesivamente iban trasladándose de un punto a otro sin tener que disputar el territorio a nadie. Entonces, la primera característica de las caravanas era la traslación de un punto a otro. Por lo tanto, no hay territorio común. Se sumaban individuos de un pueblo y se sumaban individuos de otros pueblos
en la medida que se iban trasladando. Por lo tanto, no había unidad étnica ni racial. Practicaban idiomas distintos. Esa es la primera característica y las principales del comercio de las caravanas. Una de estas caravanas, Marcelo, Sayid, uno de estos grupos nómades, al cruzar el Jordán, al llegar a los territorios de los filisteos, de los cananeos, de los ugaritas y de los amoritas, en el idioma arameo les denominaron los Hibri. Los Hibri, que significan en arameo los del otro lado del río, los que venían del otro lado del río. Por lo tanto, el término hebreo es otra mentira. No alude a una categoría racial, ni alude a una categoría étnica. Es una descripción de un grupo nómade que, practicando el comercio de las caravanas, llega al territorio de los filisteos, de los cananeos y los amoritas. Posteriormente vienen las inventivas y vienen toda la enorme cantidad de mitos que se han creado del pueblo hebreo que fue expulsado de Egipto, que llegaron allá. Falso. Entonces se ha construido toda una historia a la medida de lo que quieren los sionistas, que contrataron durante mucho tiempo a muchos historiadores para que escribieran la historia como ellos necesitaban que la escribieran. En ese aspecto, aclarado de que ni los hebreos eran un pueblo y los israelíes no existían, sino que era una descripción. El Israel de Dios era el creyente de Dios, no una entidad geográfica ni una entidad nacional. Y por otra parte, el Israel, cuando se habla del pueblo de Dios, no se está hablando del pueblo elegido por Dios, porque Dios no era ni racista, ni segregacionista, ni elegía entre un pueblo y otro. Por lo tanto, los sionistas cometen una tremenda aberración cuando toman a Dios y lo meten al club de los racistas y lo presentan como el primer creador del apartheid, ¿no? El primer creador del apartheid sería Dios para ellos. Es una vergüenza. Bueno, dicho todo esto, Sayid, es que todos los mitos que han creado los sionistas es para ocultar que lo que ocurre en Palestina es una pura y simple hecho colonial, brutal, donde se pretende, a diferencia del colonialismo tradicional, no solo la apropiación y explotación del territorio, sino que se pretende la expulsión de la gente de ese lugar. Si tú me dices, ¿pueden convivir los palestinos con los sionistas? No. ¿Pueden convivir los palestinos con los judíos? Sí. ¿Pero bajo qué condiciones? No se está buscando, y los palestinos no están luchando, Marcelo, Sayid, los palestinos no luchan por sacar al colonialista sionista y reemplazarlo por el reaccionario árabe. No es esa la idea. Los palestinos luchan por una Palestina sin ocupante, sin ocupados, sin explotados, sin explotadores, sin oprimidos y sin opresores. Por eso luchamos los palestinos. No tendría sentido cambiar al sionista por el reaccionario árabe, que es más brutal. No tendría sentido. En cuanto a la lucha en contra del sionismo y del ejército de Israel, durante muchos años los israelíes se encargaron de crear la idea del mito de la invencibilidad del ejército de Israel. Era una forma de mantener opacados a los árabes, minimizados y con un complejo de inferioridad. Ese mito
ha sido la gran mentira. Primero, en marzo de 1969, Israel atacó un poblado en Jordania que se llamaba Karameh. En Karameh estaban los movimientos de la resistencia que tenían una base militar allí. De allí se hacían las operaciones militares hacia el interior de Palestina ocupada. Israel invadió Karameh, llamó a periodistas de todo el mundo para mostrarles cómo destruían de una vez por todas la resistencia palestina. ¿Cuál fue el resultado? Que Palestina, la resistencia palestina, despedazó a los invasores y tuvo que intervenir las Naciones Unidas para un canje en el cual los palestinos permitieron que salieran los soldados mercenarios que habían acudido a combatir allí a cambio de que los mercenarios dejaran todas sus armas para la resistencia palestina. Esa fue la primera gran derrota. La segunda gran derrota, la salida de los sionistas del Líbano. Los sionistas, dado los golpes que le daba la resistencia libanesa, principalmente dirigida por Hezbollah, ellos en muchas oportunidades intentaron conversar a través de Francia con Hezbollah para llegar a algún tipo de acuerdo. Hezbollah nunca aceptó negociar. Le dijo, sí, nos vamos a sentar a conversar cuando el último soldado israelí haya salido de nuestro territorio. El año 2002, el ejército de Israel, después de la batalla de Aramta, donde fue destruido, tuvo que abandonar sin siquiera jamás haberse sentado a negociar. Tuvo que abandonar huyeron del sur del Líbano. Ni siquiera salieron tranquilitos en caravana, ¿no? Huyeron del Líbano. El 6 de agosto del año 2006, y se festejó el 6 de agosto pasado, una batalla que se llama el cementerio de los Merkava, otros le llaman la carnicería de los Merkava. Israel, en el sur del Líbano, atacó durante la guerra de Tammuz, atacó una parte que quería llegar con una brigada completa de tanques, compuesta por 40 tanques, y que después se le sumaron 12 tanques más, en un ataque para apropiarse del río Litani y chantajear al pueblo libanés. Se quedan sin agua o transan con nosotros. En esa batalla, en menos de media hora, Israel había perdido todos los tanques menos uno. Fueron destruidos todos los tanques menos uno solo que logró salir de allí. Allí fue la primera gran derrota del ejército invencible que se hacía denominar. Vale decir que en el Líbano, un pueblo con una tremenda fe logró derrotar a un ejército, más aún que lo estaban apoyando los reaccionarios árabes. No nos olvidemos que la derecha libanesa trabajó para Israel en esa guerra, que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Bahrein apoyaron a Israel. Y la resistencia libanesa sola les ganó la guerra. Desde el punto de vista militar, es absolutamente un enemigo que se le puede vencer. Pero también hay que dar una batalla en contra de ese enemigo en todas partes. Vale decir, por ejemplo, Brasil le compra y le vende armas a Israel. Ahí hay una batalla que tienen que dar los compañeros brasileros. Chile le compra y le vende partes de arma a Israel. Nosotros tenemos que dar la batalla aquí. Y la estamos dando.
Entonces, en la medida que vaya perdiendo Brasil, que pierda Chile, en esa misma medida Israel cada vez más débil. Quiero entrar también en otro tema que me planteabas tú, Marcelo, acerca de islamismo y marxismo. Ese es un tema fascinante. ¿Ah? Durante la invasión de 1956, la invasión de Sinaí, lo que le llamaron la campaña del Sinaí, un presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, dijo, llamando a la izquierda egipcia a sumarse a la lucha contra la invasión, les dijo, el socialismo no abarca el Islam abarca el socialismo. ¿Por qué esto? Porque el socialismo surge, el islamismo surge del modo de vida tribal. Y todos los fundamentos del islamismo, que es un modo de vida, más allá de una religión, el Islam es un modo de vida. Y en ese modo de vida es un modo que surge de la vida tribal, donde se comparte la casa, se comparte la agricultura, se comparte el trabajo y se comparte el fruto del trabajo. Ese modo de vida es muy socializante. Más aún, dentro del Islam hay corriente como la chiita, que es una corriente popular, en la alternativa revolucionaria del Islam. Cuando fallece el profeta, se lucha por reemplazar en el poder las corrientes populares y las terratenientes. Los terratenientes querían reemplazar al profeta, pero el pueblo no quería que los terratenientes los condujeran y se desarrolló una lucha entre la alternativa popular y la alternativa terrateniente reaccionaria. Por el poder económico y militar triunfó la reaccionaria y ellos se encuentran representados principalmente en lo que se denomina los sunitas. Pero la alternativa revolucionaria y popular está en los chiitas. Por eso, Marcelo, no es casual que en Yemen el movimiento chiita Ansar Allah es el que combate contra Estados Unidos y Arabia Saudita. En el Líbano, Hezbollah o Hezbollah, como le llaman en Occidente, es chiita y combate contra Israel y contra Estados Unidos. Siria tiene un gobierno de tendencia chiita. Irán es chiita. Vale decir que el chiismo está en contra del imperialismo en el mundo entero. No hay contradicciones mayores si nosotros nos vamos a las verdaderas enseñanzas del profeta Mahoma. Nosotros vamos a encontrar principios elementales que son muy sentidos, son muy interesantes de analizar. Por ejemplo, Mahoma decía, si ves una injusticia, opónete con la espada. Si no puedes, opónete con la palabra. Y si no puedes, opónete en lo más profundo de tu corazón. Eso era un llamado de hecho a combatir al opresor. También Mahoma decía, no es buen hermano aquel que fuese a dormir tranquilamente mientras otro hermano padece hambre. O sea, hay principios dentro del Islam y dentro de todas las religiones, obviamente, que son bastante socializantes, por así decir, pero en el islamismo la diferencia está, que es un modo de vida y que ese modo de vida surge del proceso productivo colectivo, cual es la tribu. Esas son las aproximaciones mayores que yo le veo, Marcelo. Said, Marcos Tenório,
fique aí com seus, pode ficar à vontade, seus comentários e tal. Eu teria só mais duas questões sobre a questão mais atual da Autoridade Palestina, mas Marcos Tenório. Não, Marcelo, fica à vontade. Eu posteriormente vou perguntar, porque eu quero, quando eu for falar, sobre a questão chilena e brasileira. Então, eu prefiro que a gente encerre esse assunto, avance, aprofunde essa questão, que é muito importante, muito atual, e diz respeito não somente a uma questão palestina, mas uma questão da resistência como um todo, né? O Nicolas se referiu muito bem aí a esse eixo da resistência anti-sionista, anti-imperialista, e o significado que ele tem para a luta dos povos contra esses dois males, essas duas desgraças que infelicitam as nações como um todo e o povo, o imperialismo e o sionismo. Eu prefiro, Marcelo, que a gente avance nesse tema e depois eu entro na questão do Chile. Tá ótimo. Bom, Nicola, você falou sobre Brasil. Em Brasil, por exemplo, a Marina de Brasil está com um acordo de cooperação com Israel para modernizar los equipamentos de radar de las fragatas de la Marina de Brasil. A Elbit System é a empresa de Israel que está haciendo a modernização. Y los navíos de Brasil, las fragatas de la Marina de Brasil, están en Beirut, con la tarea de monitorar el espacio aéreo de Beirut, de Líbano, ¿no? Contra incursiones ilegales de Israel. Pero ahora son equipamientos de radar produzidos por uma empresa israelí. Então, creio que necessitamos acá em Brasil fortalecer a luta contra os acordos, a denúncia contra os acordos. Creio que necessitamos um grupo de pesquisadores, de ativistas, para fazer uma atualização do que se cambiou desde o governo Lula, Dilma, hasta agora, después del gobierno Temer y gobierno Bolsonaro. Nuevos acuerdos se firmaron con Israel. Entonces tenemos que tener informaciones más precisas, más actualizadas y hacer una contundente denuncia, ¿no? También las policías militares de los estados de Brasil, estaduales, compran equipamientos y hacen treinamento com Israel. As polícias acá em Brasil, a polícia militar em Brasil é a mais violenta do mundo, uma das mais violentas do mundo, porque também entre seus comandantes há muitos comandantes de las polícias militares que hacen treinamento com a polícia israelense, hacen treinamento de tiro, né, para aprender a manusear armas de fuego, e a letalidade de las operações policiais em Brasil ha crescido muito. A muerte de la população pobre, trabajadora, os jovens negros de los barrios populares em Brasil são as grandes vítimas de la cooperação entre Polícia Militar de Brasil e polícia e exército de Israel, né? E me gostaria que você falasse um pouco mais sobre a perspectiva interna em Palestina, sobre a autoridade palestina, como você já falou, sigue traicionando o povo palestino. Mas se você pudesse trazer um pouco mais de informações sobre a perspectiva de la lucha de la resistencia palestina en este momento. Porque, por ejemplo, hay fuerzas que dicen que la autoridad palestina necesita hacer nuevas elecciones generales. Hay también una propuesta que en un encuentro de solidaridad palestina en Teherán fue presentada, que sería interesante hacer
un referendo popular en Palestina para saber cuál es la opinión del pueblo palestino sobre el Estado, qué Estado palestino quieren los palestinos, porque la autoridad palestina no permite que el pueblo palestino decida su propio destino. No hay una democracia de autoridad palestina. El pueblo palestino es muy reprimido. Yo estuve en Palestina 3 veces y pude observé, vivencié una manifestación de hombres y mujeres palestinas contra los acuerdos de Oslo y la represión contra la manifestación en Ramallah fue de la policía palestina. Policiales palestinos reprimiendo una manifestación antisionista contra los acuerdos de Oslo. Entonces, si usted pudiese hablar un poco más sobre las perspectivas hoy de la resistencia diante de la aproximación, no, porque la autoridad palestina siempre fue una administración colonial, ¿no? Siempre tuve un compromiso muy fuerte. Y ahora, con 750 millones de dólares, ¿no? Es el precio de la traición. Así es. Fíjate, Marcelo, que veamos el origen de la actual Autoridad Nacional Palestina, la actual. ¿Te acuerdas tú el asesinato que hubo de Yasser Arafat cuando lo matan? Fue asesinado por uno de los colaboradores más grandes que tenía Israel allí, que es Mohammad Dahlan, un traidor de tomo y lomo. Cuando se hace elección en Palestina ocupada y gana Hamas, cuyo primer ministro fue Haniyeh, Ismail Haniyeh, Israel invade el territorio palestino, detiene a los diputados de Hamas, se los lleva preso, Al-Fatah llama a una reunión urgente, obviamente sin los diputados de Hamas, y instalan allí como gobernante provisorio que se transformó en eterno a Abbas, que es despreciado y siempre fue despreciado por Yasser Arafat y era conocido como el hombre de Israel. No nos olvidemos que antes le llamaban el hombre de Israel por su seria simpatía que tenía por una negociación con Israel. La Autoridad Nacional Palestina es parte de esta nueva burguesía palestina que se quiere formar allí. El hijo de Abbas es dueño de la telefonía celular y varios ministros son dueños de las compañías de electricidad, del agua potable, en fin. O sea, son dueños y administran la ocupación. Aquí, Marcelo, la diferencia que se ha ido formando al interior es con el surgimiento de los comités de resistencia popular. Los comités de resistencia popular son los jóvenes que luchan contra la ocupación en todas las ciudades palestinas y que desgraciadamente, como muy bien lo has definido tú, los reprime primero la Autoridad Nacional Palestina. Y sus líderes muchas veces son detenidos por la policía palestina y son entregados a Israel, como el caso de Ahmad Saadat, que fue detenido por la Autoridad Nacional Palestina y entregado a Israel, como el caso de Marwan Barghouti, que también fue entregado a Israel. Los líderes palestinos, opositores al plan imperialista, son entregados al Estado de Israel con el encargo de no soltarlos nunca más. Las negociaciones entre Hamas y la entidad sionista por medio de Francia y Alemania, que le piden a Hamas que entregue a los 3 soldados israelíes que tiene detenidos desde el año 2006, perdón, desde el año 2014, han fracasado porque Hamas ha exigido la libertad de Ahmad Saadat y de Marwan Barghouti,
y la Autoridad Nacional Palestina le exige a Israel que no libere a Marwan Barghouti ni a Ahmad Saadat, porque en la medida que esos dos llegan al territorio de Cisjordania, van a barrer con la autoridad o la mal llamada Autoridad Nacional Palestina. Los comités de resistencia popular se enfrentan a una policía palestina que fue formada por Kate Dayton. ¿Quién era Kate Dayton? Era un agente de la CIA norteamericana, el encargado de formar a la policía palestina, y la dirigió durante mucho tiempo. Y trajeron al lumpen palestino que estaba repartido en Medio Oriente para formar parte de esta fuerza represora. O sea, Abbas y su gente son el petén del pueblo palestino, son los colaboradores con la ocupación, administran la ocupación y traicionan al pueblo palestino en el peor momento, como lo han hecho ahora, que cuando todo el pueblo palestino y los pueblos árabes están luchando contra la normalización de relaciones, el primero en normalizar, después de Bahrein, de los Emiratos, es la famosa Autoridad Palestina. Eso es una vergüenza, es una traición, porque desarma anímicamente a la población de los países árabes que luchan contra la normalización. ¿Qué se puede decir, Marcelo? ¿Qué podría decir un ciudadano de los Emiratos Árabes? Bueno, ¿por qué nos impiden a nosotros tener relaciones con Israel si los propios palestinos tienen relaciones con Israel? ¿Te das cuenta? Ese es un golpe bajo, artero, que le dio la Autoridad Nacional Palestina a todos los pueblos árabes y a la lucha del pueblo palestino. Fue un golpe salvaje. Yo te digo que hoy en día la alternativa que se está imponiendo en el pueblo palestino es la de la lucha armada. Retomar la lucha armada. De hecho, antes de ayer murió en una emboscada en Tel Aviv un alto comandante del Mossad israelí. Existen dudas si fue una acción de la resistencia palestina o fue Irán que lo mató, porque él habría sido el que planificó la operación para matar al científico iraní. Ahí está. Israel ha prohibido la publicación de cualquier noticia al respecto, pero esto ocurrió hace un par de días atrás. El tema que yo veo, Marcelo, es primero, es difícil llegar a una elección en este momento, porque si hubiera una elección, el 89% de acuerdo a las encuestas, el 89% del pueblo votaría por cualquiera que no sea la Autoridad Nacional Palestina. Eso implicaría que Israel volvería a invadir Cisjordania y le darían el pretexto para apoderarse militarmente nuevamente de esos terrenos y definitivamente apoderarse del Valle del Jordán. Por lo tanto, la resistencia está evaluando muy bien los pasos a seguir, pero sí es una realidad que el Frente de la Resistencia ya cuenta con elementos como la Yihad Islámica, que tiene 10.000 hombres combatiendo en Siria, en la brigada Al-Quds en Siria. El Frente Popular de Liberación de Palestina está estrechando relaciones con Hezbollah, lo mismo la Yihad Islámica. Y en el último tiempo, Hamas ha mostrado una excelente producción de misiles que no los tenía antes, y se cree que habrían sido entregados o preparados por elementos de Hezbollah ayudando a Hamas. Entonces, desde el punto de vista del presente, yo lo veo provisorio. Desde el punto de vista del futuro, no tengo ninguna duda, Marcelo, ninguna, absolutamente ninguna duda, que Israel como Estado va a desaparecer. Va a desaparecer. Lo que habría que analizar allí es qué va a pasar con la población
judía, porque aquí hay una situación que es bien especial. Durante la guerra del 2014, Hamas tiró 5 misiles sobre Tel Aviv. Terminó la guerra y 30.000 familias judías abandonaron el territorio y se devolvieron a sus países de origen. Y hay una enorme cantidad de judíos que abandonan Palestina ocupada y se dirigen a los países del cual ellos son nativos, Europa, Estados Unidos. Y está siendo reemplazada la población judía como carne de cañón por evangélicos fanáticos que los traen de América Latina principalmente, entre ellos los hijos de un loco desenfrenado que los gobierna usted, que se llama Bolsonaro, que son grandes admiradores del Mossad y evangélicos, ¿no? Y ellos tienen ellos hacen uso de este movimiento religioso en América Latina, donde están tratando de reemplazar la carne de cañón por evangélico. Esto significa que el proyecto de un Estado judío puro se está diluyendo, porque están llegando evangélicos de todas partes del mundo, y muchos de esos evangélicos, cuando llegan ahí y se dan cuenta lo que hace la entidad demoníaca con el pueblo palestino, se dan cuenta que ellos no tienen por qué luchar por esa entidad. Por eso te digo que el Estado sionista no tiene mayor posibilidad de existir a largo plazo en el futuro. Por lo tanto, ellos, y hay muchos movimientos al interior que se juegan por la idea de una Palestina donde judíos, cristianos y musulmanes vivan en igualdad de condiciones. Hay muchos judíos que prefieren vivir con los palestinos y no con los sionistas venidos de Europa. No les interesa los askenazis, se llevan mejor con los palestinos. Entonces, es muy probable que eso, en los momentos en que aparece más fuerte el Estado sionista, es porque son zarpazos de una fiera herida, y esa fiera herida sabe que en el momento que estalle una guerra, como se teme de que en el Golán se inicie una lucha de liberación del territorio sirio, donde Siria contaría con el apoyo de Hashd al-Shaabi de Irak, de Hezbollah y de la Yihad Islámica de Palestina, además del ejército sirio. Obviamente, ese escenario es muy negativo para la entidad colonial. No sé si satisface un poco lo que las preguntas, ¿no? Sí, sí. Una cosa, en el chat tiene una pregunta de un participante llamado Kleber, que pregunta sobre esa ¿Se cuestión. ve? No, no la veo. Sí, pregunta sobre que en Palestina hoy, en Israel, en la entidad sionista hoy, tiene palestinos, y la pregunta de él era cómo serían los judíos en un Estado palestino, né? Un poco que usted estaba hablando, né? Porque la pregunta de Kleber es esa: ¿cómo serían los judíos en un futuro Estado palestino? Si pudiera hablar un poquito más de este tema. Bueno, los judíos árabes son más cercanos a los palestinos que a los judíos sionistas europeos. Por lo tanto, el judío propiamente tal se va a llevar mucho mejor con el palestino que con el sionista. En primer lugar, porque el judío sefaradí, el judío oriental, el judío árabe, el judío español, es considerado ciudadano segunda clase en Israel. Es discriminado por los askenazis, que son los judíos europeos que se sienten superiores. Ellos son los supremacistas blancos. Y donde los askenazis han tenido serias problemáticas con los judíos sefarditas, y para qué decir con los judíos negros.
tú sabes, Marcelo, las tremendas protestas que han habido en el interior de la Palestina ocupada por el trato que le dan a los judíos negros, ¿no? Los falashas. Entonces, en ese sentido, si el judío está de acuerdo en convivir en una sociedad sin ocupantes y ocupados, como decía yo, sin explotados y explotadores, sin opresores y oprimidos, van a vivir en igualdad de derechos con los palestinos, van a vivir en tranquilidad. Pero si pretenden vivir como los supremacistas blancos, como el pueblo elegido, como la raza superior, obviamente ni en Palestina, ni en Italia, ni en España, ni en Brasil, ni en ningún país van a vivir bien y van a vivir tranquilos, porque nadie acepta que los discriminen en la forma que los sionistas discriminan a los pueblos del mundo. No nos olvidemos que ellos nos llaman los gentiles. ¿Ah? Los sionistas nos denominan una especie, son seres que se parecen a la gente, pero que no son gente. Si tú vieras las enseñanzas que le dan a los jóvenes judíos en el Estado sionista, son tremendamente racistas y supremacistas blancos, donde ellos les dicen que el mayor peligro que tiene el Estado, y ahí voy a responder la pregunta del telespectador, ¿no? El Estado sionista habla de que la asimilación judía es un peligro, un peligro. ¿Qué significa la asimilación? Significa, Marcelo, que ellos se sienten judíos absolutamente separados de todas las otras naciones y lo sacan al ser humano de su concepto religioso y lo meten en un concepto nacional y le dicen, si tú te asimilas, es decir que te hemos perdido. Para ellos asimilarse es igualarse al ciudadano de otro país, es integrarse a las sociedades de otros países. Si ellos consideran la igualación, la integración y la convivencia como un mal, como un desastre, entonces estamos hablando de los particularistas, los segregacionistas y los racistas. Esos no tienen cabida en un Estado palestino. Esos no. Pero aquel judío que pretende vivir con el palestino en igualdad de deberes y derechos, tiene todas las posibilidades de vivir en paz y tranquilo. Muito bem. Marcos Tenório, está com você, meu amigo. Sempre aprendendo muito com o nosso camarada Nicola Radua. Muito bom ouvir. O Nicolas hoje nos brindou com uma aula de história e uma aula da geopolítica da resistência, porque nós estamos acostumados aqui no Brasil e no Ocidente a receber as informações dos opressores, dos usurpadores, do imperialismo, do sionismo. Hoje, com essa maravilhosa participação do Nicolas, nós temos a oportunidade de debater em torno de informações que dizem respeito à realidade da resistência do povo palestino e das frentes de resistência no Iêmen, no Irã, no Líbano, na Síria, no Iraque e outras partes do mundo, em Cuba, né? E eu sempre sou aqui um admirador do nosso querido Marcelo Buzetto. Marcelo, eu já repeti várias vezes uma frase que Marcelo disse aqui mais de uma vez, é que a questão da resistência da Palestina, da luta do povo palestino, tem que ser vista também com o olhar daquilo que foi a resistência do povo vietnamita. Quem era o exército dos Estados Unidos, que invadiu e praticou aquela quantidade de absurdos, de bombardeios, de assassinatos, de destruição no Vietnã. E como é que o exército dos Estados Unidos saiu do Vietnã? Como um cachorro acuado, com o rabo entre as pernas, como um perro furtivo. Então Nicola, você nos traz hoje questões muito importantes. Nós estamos caminhando para o nosso final, Nicola. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito a sua presença, deixar aqui, mais uma vez, o abraço do nosso presidente, Ahmed Sherrada, e dizer que queremos voltar a discutir estes assuntos e outros, né,
as perspectivas para 2021, as semelhanças da luta de resistência e de solidariedade ao povo palestino no Brasil e no Chile, porque a América Latina é uma só, nós temos muita semelhança de luta de resistência, né? Está aí o exemplo vitorioso dos nossos irmãos bolivianos, que com muita garra expulsou aquele governo golpista apoiado pelos Estados Unidos e que reatou relações com Israel. Graças a Deus, o novo governo já se encarregou de limar, de encerrar essa relação que não traz nenhum benefício para o povo boliviano, muito pelo contrário, né? O exército e as tropas repressoras da Bolívia, como o Marcelo falou, estavam sendo auxiliados por esses técnicos israelenses que vêm ensinar tortura aos policiais do Brasil e de outros países da América Latina. Então, companheiro Nicola, para encerrar, eu queria que você ficasse à vontade para fazer suas considerações finais. Se você quiser, você pode também nos brindar com suas expectativas, né? E os desafios da comunidade palestina e do movimento de solidariedade no Chile, né? E que exemplos, que perspectivas e que ensinamentos e desafios também podem nos transmitir ao povo brasileiro que solidariamente se soma ao povo palestino na luta pela sua libertação. Bueno, yo también, enviarle un abrazo y un caluroso saludo a Ahmad Shehadeh, presidente, ¿no? Agradecer la instancia también a él. Y frente a tu pregunta sobre las perspectivas de la lucha de solidaridad con el pueblo palestino para el año 2021, es justamente el año donde hay que extremar la solidaridad y ser más agresivo en contra del sionismo en todo el mundo. En América Latina, el sionismo es el enemigo de los pueblos, al igual como es el enemigo del pueblo palestino. Fíjate que yo les voy a contar que nuestros compañeros brasileños del MAS, bolivianos del MAS, ellos nos comentaban en el hecho de que instalado este gobierno golpista de Añez en Bolivia, llegó inmediatamente un grupo de especialistas israelíes a formar grupos paramilitares para asesinatos selectivos. Varios dirigentes del MAS fueron asesinados por estos grupos fascistas creados por los israelíes. Israel siempre apoyó las dictaduras en América Latina. En Argentina, por ejemplo, cuando ellos asesoraban a los torturadores argentinos, cuando caía detenido un compañero judío que era de izquierda, entonces la orden era matarlo en forma inmediata, porque un judío de izquierda es un peligro para Israel. Y así muchos judíos de izquierda fueron asesinados por el Mossad en América Latina. De modo que las perspectivas son intensificar las relaciones de los movimientos pro-palestinos y de solidaridad con los movimientos antiimperialistas en América Latina. La solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo saharaui, con el pueblo árabe en general y los pueblos latinoamericanos en particular, no va a venir de las reacciones ni va a venir de las burguesías nacionales en los países latinoamericanos. Va a venir de los pueblos en lucha, de aquellos pueblos que combaten contra la opresión. El opresor es exactamente el mismo, cambia la cara y cambia la bandera, pero el opresor es el mismo. Por esa razón, vuelvo a repetir lo que dije en un comienzo. La mejor manera de ayudar al pueblo palestino es ser buenos revolucionarios en los países donde ustedes se encuentran. Cada uno de nosotros tiene que jugar un rol en cada uno de los países de América Latina. El pueblo palestino está luchando allá contra una fuerza enorme, gigantesca, y nosotros tenemos que aprender de esa lucha, de esa resistencia, donde un pueblo sin armas ha tenido que resistir a la OTAN, resistir al imperialismo norteamericano, resistir a los sionistas y a los reaccionarios árabes. Y ahí está ese pueblo en pie, luchando, más vivo que nunca, y está en batalla. De modo que ese ejemplo, que también lo están dando nuestros hermanos y compañeros saharaui, la lucha del pueblo, de los pueblos latinoamericanos en contra de los gobiernos reaccionarios, el pueblo chileno en su lucha en contra de la reacción,
el pueblo brasileño en contra de la ocupación norteamericana de Brasil por medio de Bolsonaro y la cáfila militar que le está acompañando. En todas estas luchas son, en definitiva, las luchas de los pueblos, es la lucha misma del pueblo palestino. Cada vez que un pueblo es derrotado, cuando fue derrocado el hermano Evo Morales de Bolivia, fue una tremenda derrota para el pueblo palestino. Y cuando se recuperó, una gran victoria para el pueblo palestino, como es una gran victoria la revolución bolivariana, con sus virtudes y defectos. Es una revolución que resiste el asedio imperialista, porque el imperialismo necesita no solo del gas, el petróleo y el oro venezolano, necesita destruir el ejemplo de Venezuela para América Latina. Pero Venezuela es, diría yo, junto a Bolivia, los mejores aliados del pueblo palestino. ¿Para qué decir Cuba? Cuba es un tremendo ejemplo. Al lado del imperialismo, ha resistido todos y cada uno de los embates del imperialismo por derrocarlos. Y ahí está el pueblo cubano de pie. Entonces, las perspectivas son de lucha. Hay un viejo dicho que lo decía un gran luchador chino, ¿no? Mao Zedong. Mao Zedong decía, la lucha da lo que la ley niega. Entonces, acá hay que luchar. No hay ninguna otra expectativa. La reacción jamás va a entregar nada por voluntad propia. Los reaccionarios, Marcelo, hermano Tenorio, los reaccionarios, todo lo solucionan con la tortura, la muerte, el desaparecimiento, el asesinato. Son los peores victimarios, son los peores criminales y acusan a las víctimas de ser terroristas. La mayoría de los golpes de Estado en el mundo son hechos por las derechas. Sin embargo, acusan a las izquierdas de terroristas y de golpistas. Ellos torturan, asesinan y matan. Yo voy a dar un ejemplo para no extenderme más y quitarles más tiempo a ustedes. Pero yo siempre le digo a los reaccionarios en Chile tenemos 7.000 detenidos desaparecidos, 60.000 mujeres que pasaron por las cárceles de la dictadura y la mayoría de ellas fueron violadas. Más de 1 millón de exiliados chilenos. Yo les digo a todos esos reaccionarios en Chile que me nombren un solo detenido desaparecido durante el gobierno de Salvador Allende en Chile. Uno, no 7.000, uno, y no lo hay. Una mujer que haya sido detenida y violada en una cárcel. Un chileno que haya sido exiliado, ninguno. Sin embargo, acusan al gobierno de Allende y a la Unidad Popular Chilena de ser los terroristas, los agresivos, los extremistas. El asesino siempre culpa a la víctima. Por lo tanto, en América Latina, no esperen que la reacción, las burguesías van a entregar el poder sonriendo y alegre. Lo van a entregar por medio de la lucha. Y el deber de todos nosotros es luchar. No hay otro. Es el único camino. Muchas gracias, hermano Nicola. Muchas gracias por tu participação. Marcelo, fique à vontade para fazer as suas considerações finais, a sua despedida. Só queria mais uma vez agradecer aí ao nosso camarada Said Ahmed Tenório, que sempre toma iniciativa também junto com todos os membros, né, do Ibraspal. A gente no Ibraspal sempre tem várias sugestões de debates, de nomes, e nessa perspectiva de fortalecer o caráter anti-imperialista da solidariedade à Palestina, acho que a indicação do Nicola Radua para estar hoje com a gente aqui foi muito importante, porque nós também, Nicola, acreditamos muito nisso. Não podemos esperar das burguesias, da direita, dos setores reacionários, que aconteçam as transformações sociais necessárias. A luta por transformações sociais, pela construção de uma nova sociedade, pela libertação da Palestina, pelo fim do colonialismo, do sionismo, do imperialismo, ela vai ocorrer
com a solidariedade e unidade dos povos que lutam por justiça. Então foi muito bom hoje reencontrar o nosso Nicola hoje aqui. Fico muito feliz, né? Aprendemos muito com ele. E fica aqui o nosso abraço, Nicola, para o povo palestino, mas também para todo esse povo lutador e heróico do Chile. Acompanhamos sempre com muita alegria a luta de ustedes por uma nova Constituição. Então, gran saludo del pueblo brasileño, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, para Nicola, para toda a comunidade palestina em Chile. E amanhã temos uma atividade internacional, né? Vamos divulgar, Nicola, para que outros participem também. Então, graças a todos e todas. Obrigado àqueles que ficaram até agora. Não se esqueçam de assistir, compartilhar, né? Esses vídeos, essas lives do Instituto Brasil-Palestina, para fortalecer nossa reflexão crítica e nossa luta, essa batalha de ideias permanente que fazemos aqui contra o sionismo, contra o imperialismo. E é interessante que alguns deles se incomodam, né? Porque eles sabem que nada nem ninguém pode deter a marcha de um povo pela sua libertação, nem mesmo o Mossad. Então, a nossa vitória e a vitória do povo palestino é uma certeza muito grande. É uma questão de tempo, é uma questão de organização e de tempo. Mas, com certeza, quem faz uma luta justa, com certeza vai conhecer, né, um futuro vitorioso. Um grande abraço, Nicola. Um grande abraço a todos e todas que estiveram até aqui com a gente. Gracias, Marcelo. Um abraço para ti. Bom, estamos encerrando a nossa live, essa maravilhosa tarde e noite de sábado aqui com temas tão importantes e com um convidado tão especial. Eu quero agradecer a todos vocês, como o Marcelo já fez, que nos acompanharam até aqui. Você que está entrando agora no final da live, pode compartilhar, não tem problema. Isso permite um alcance maior. E quero convidar todos vocês para sábado, às 17 horas, participarem, acompanharem mais uma live do Instituto Brasil-Palestina. Boa noite a todos, boa noite, Nicola, boa noite, Marcelo. Um grande abraço e até sábado, se Deus quiser. Gracias.